Pues qué especial poder estar esta mañana con ustedes, ¿no? El jueves llegó mi hijo de la escuela y me dice, papi, tengo dos, una buena, una mala, ¿cuál quieres? ¿No? Así esta mañana yo tengo dos para ti, una buena, una mala, ¿cuál quieres? La mala es que tengo una clase de hora y media, ¿ok? Entonces por ahí están circulando unas caritas felices. Si el de al lado se está durmiendo, pónsela para que yo no me sienta mal, ¿ok? Y no pueda pensar que te estás durmiendo, ¿ok? La buena es que el día de hoy Frank está en Culiacán, él está predicando con la iglesia y sin duda fue un tiempo increíble, ¿sí? Está siendo un tiempo increíble. También donde está pasando un tiempo increíble en este momento es en Monterrey, está el Congreso de Alabanza, ¿sí? Están algunos hermanos para allá, pero hermanos, muchas gracias a los hermanos de la alabanza que están el día de hoy. La verdad es que es especial que puedan estar ustedes aquí y sin duda un gran trabajo. ¿Sí? Pero no solamente queda eso ahí, también tengo más noticias. ¿Quieres escuchar más noticias? Tengo una noticia nacional, ¿ok? La noticia nacional es muy como en el periódico, por secciones, ¿ok? La nacional es que nuestros hermanos Reyes y Miriam están esperando su segundo bebé, ¿ok? Ellos están muy contentos, están esperando su segundo bebé, ¿sí? Y la otra noticia, la local, ¿ok? Para ir aterrizando poco a poco, ¿ok? La local es que el miércoles, ¿sí? Estuvimos los hombres de la iglesia aquí, ¿sí? Vimos una película increíble, ¿sí? Demasiado retante, desafiante, ¿sí? Yo creo que como hombres nos lleva mucho a reflexionar, ¿no? Y un hermano que reflexionó mucho ahí en ese momento, que estaba angustiado por ahí, pues estaba ahí tramando algo, ¿no? Estaba tramando algo. Pero antes de esto, déjame decirte que ese día fue cumpleaños de Rocío Moguel, ¿ok? Ese día fue su cumpleaños. Como estábamos los hombres, pues a lo mejor no tuviste la oportunidad de verla, de darle su regalo, ¿sí? Entonces lo puedes dar al final. Pero déjame decirte algo, déjame decirte que si no trajiste el regalo, no te preocupes. Ella recibió tremendo regalo ese día, ¿ok? Ese día, el doctor Juan Medina le pidió a Rocío Moguel que fuera su esposa, que se case con él. Muchas felicidades, hermanos. Póngase de pie, doctor. Eso. Hermano, y si todavía estás aquí dudando de los milagros de Dios, ¿sí? Los dos milagros están juntos. Ahí, mira, Lalo y Juan, ¿ok? Entonces, por favor, llénate, contágiate del ánimo y del gozo y del poder de Dios, ¿ok? Bien, sin duda, cosas increíbles. Pero el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. Rigo, ¿te dio calor? Ahí va, Rigo empezó a sentir pasos. ¿Sí? Ok, pues vamos a continuar, hermanos. Pero antes de eso quiero que me acompañes en una oración, por favor. Mi Señor y Dios Padre, queremos darte tantas gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, de poder escuchar de tu palabra, Señor. Sin duda, Padre, tú tienes cosas increíbles para la vida de cada uno de nosotros. Cada día nos sorprendes, Dios. Yo ruego tanto, Padre, que esta mañana, Señor, que tú me ayudes a lo que voy a compartir, Señor. Que sea algo del corazón, Señor, que sea tu palabra, que sea bien transmitida. Yo ruego tanto, Padre, que pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los amigos que nos acompañan
esta mañana, Señor. Yo ruego tanto, Padre, que tú transformes nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, y que sigas bendiciendo como hasta el día de hoy, Dios. Yo ruego tanto, Padre, que nos ayudes a pelear a todos, Dios, con integridad, Señor, como hemos venido hablando durante este mes, Señor. Yo ruego tanto, Padre, que nos ayudes a ser hombres y mujeres íntegros, Dios, sin manchas, sin tachas, Señor, sin nada que reprochar, Señor, ante tus ojos, Dios. Yo ruego tanto, Padre, que te quedes esta mañana con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús y a través de él oramos. Amén. Ok, pues el tema que vamos a ver el día de hoy, te decía, estamos hablando de la integridad. ¿Pero qué es la integridad? Voy a leerte una definición. Dice, una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Al referirnos a hacer lo correcto, significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de las demás personas. Un hombre o mujer íntegro es alguien completo, entero, que no le hace falta nada. Alguien que no tiene mezcla, que no tiene dobles caras. Una persona que no tiene mancha moral. Alguien que está libre de corrupción, completo, unificado. Alguien que tanto sus palabras van juntas con sus acciones. Lo que dice en público, lo dice en privado. Es aquel que dice, soy quien soy, donde quiera que esté y con quien esté. Ya sea con la familia, en el trabajo o en la iglesia. Eso es ser un hombre o una mujer íntegros. Y en el transcurso del mes, y te mencionaba, se ha estado hablando acerca de la integridad. Y el miércoles que estábamos reunidos aquí los hombres y que veíamos esa película, sin duda una película, de repente que es muy difícil, ¿no? O sea, al punto donde se llevó la honestidad. Y o sea, wow, ante los hombres es muy complicado, pero esa es la expectativa de Dios. Y se nos hace alto porque pensamos no solamente en nuestras expectativas, pero no la expectativa de Dios. Y cuando las expectativas de Dios las llevamos a nuestras vidas, pues sin duda es todo más sencillo y no lo vemos tan complicado. Y sin duda el reto mayor es eso, el ser íntegros. Pero el ser íntegros, hermanos, amigos, tiene consecuencias, ¿sí? Pero consecuencias positivas para nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando nosotros somos íntegros? ¿Sabes? Dios nos brinda su protección. Dios nos cubre bajo sus alas y nos protege. Y ese es el título de la clase del día de hoy. Yo te protegeré. Y son palabras de Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús muchas veces diciendo y brindando protección. Y la Biblia está llena de versículos donde hablan acerca de la protección que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy podemos voltear a nuestro alrededor, aún nosotros, hacer una introspección de nuestras vidas y podemos ver que cada uno de nosotros constantemente estamos buscando las bendiciones de Dios, ¿cierto? Peleamos por tener una familia increíble, primero por tener una salud, ¿sí? Porque nuestra salud se mantenga, porque no haya situaciones que entorpezcan nuestro caminar, ¿sí? Pedimos o queremos bendiciones para con nuestra familia, ¿sí? Queremos también bendiciones en lo económico. Y sin duda Dios quiere brindarnos todo esto. Dios quiere brindarnos esa protección en estas áreas de nuestras vidas. Pero necesitamos cada uno de nosotros ser fieles a lo que Dios quiere para nosotros. De la manera en que nosotros nos comportemos es como vamos a estar recibiendo las bendiciones. Si queremos recibir bendiciones, necesitamos
conducirnos con honestidad, con fidelidad, con respeto. No solamente para los que están a mi alrededor, sino también para con Dios. Hoy vamos a ver un capítulo y vamos a ver una historia de un hombre que muchas veces cuando vemos, si tienes angustias y estás, ve y lee a Job, ¿no? O sea, y vas a Job siempre cuando hay momentos difíciles, vas a Job y ves, pero es cierto, fue un hombre que vivió situaciones, o sea, yo como ninguna otra persona, que le pasó lo impensable, pero que se mantuvo. Pero vamos a ver el capítulo 1, si me acompañas por favor en Job, capítulo 1. Vamos a estar ahí durante nuestra clase. Vamos a leer en Job 1, del verso 1 al 5, por favor. Dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era la persona de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Pero para Job esta era una costumbre cotidiana. ¿Sabes? Algo que podemos ver, Job, un hombre próspero, un hombre en todas las áreas, y sin duda Dios lo había bendecido muchísimo, muchísimo, ¿sí? Pero sabes, algo que yo puedo ver es que las bendiciones de Dios estaban determinadas por su caminar que él tenía para con Dios. Dice en el versículo 1, ahí podemos ver a un Job con una actitud correcta. ¿Cuál era esa actitud correcta? Dice que era un hombre perfecto y recto. En Job hallamos una disposición apropiada. Era un hombre temeroso de Dios. Y podemos ver también ahí un hombre determinado. Dice que estaba apartado del mal. O sea, es un reto, es un desafío, claro, pero no es algo imposible para nosotros. Nuestro caminar con Dios, hermanos, amigos, determina cómo vamos a ser bendecidos, ¿sí? Y yo creo que muchas veces, aún antes yo de conocer a Dios, tenía pues lo que necesitaba tal vez para poder estar bien, ¿no? Yo decía, ¿sabes qué? No necesito a Dios, tengo una carrera, estoy trabajando, tengo un empleo y todo bien, ¿sí? Pero ¿sabes? Mi vida era 2 caras, ¿sí? O sea, me portaba a lo mejor de una manera en mi trabajo, en mi casa, pero cuando nadie me veía, sí, había situaciones muy vergonzosas, sí. Pero como a pesar de todo eso, podía seguir teniendo un empleo, podía ver cosas en mi vida, decía, wow, no necesito acercarme a Dios. Tal vez hoy podemos ver a personas que están a nuestro alrededor, que están alejados de Dios, pero que son prósperos en sus negocios, en sus trabajos, con sus familias. Pero eso es lo que vemos
en apariencia. Pero realmente en el corazón, cuando nos detenemos a analizar el corazón de las personas, vemos que son personas que están vacías, que no tienen una integración familiar correcta, que están sufriendo, que están metidos en vicios. Pero queremos bendiciones. Necesitamos no solamente acercarnos con Dios con una máscara, con una careta, sino que necesitamos vivir lo que hablamos de Dios. Si somos discípulos, entonces debemos de comportarnos como discípulos. No solamente aquí en la iglesia, sino donde nadie me conoce. Donde que ese que no te conozca, que puede decir, wow, ¿qué está pasando? Yo quiero ser como esa persona. Y la vida de Job se manejaba de esa manera. Era un hombre recto, un hombre honesto, un hombre que confiaba al 100% con Dios. Vemos en el versículo 3, dice, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Dice, entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. ¿Sabes? Cuando caminamos con Dios vamos a poder recibir bendiciones, no solamente espirituales, físicas, también vamos a recibir cosas materiales. ¿Sí? Muchas veces pensamos que el ser cristiano es estar peleados con tener bienes materiales, y no es así. Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros, pero el punto es cómo yo me estoy conduciendo para obtener las cosas materiales. ¿Lo estoy consiguiendo de una manera honesta? ¿En mi trabajo estoy siendo responsable? Dicen por ahí, y desgraciadamente el mundo se conduce de esa manera, ¿no? Dicen, el que no es tranza, no avanza. Y muchas veces nos tragamos ese cuento y pensamos que debemos de ser así. Pero experimenta una vez siendo honesto y verás en tu corazón, vas a ver cómo Dios tiene cosas increíbles para con tu vida. ¿Sabes? Job tenía, sí, todo esto, pero dice en el versículo 4 y en el 5, dice, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas, e invitaban a sus hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto para cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Dice, para Job esto era una costumbre cotidiana. ¿Sabes? Tú puedes decir, bueno, si tenía todos los bueyes y todos los camellos y todo, entonces podía ofrecer un holocausto cada día y no había ningún problema, ¿no? Pero el día de hoy Dios no nos pide que le ofrezcamos holocaustos más de que nuestra vida, pero ¿cómo estamos nosotros clamando aún por nuestra familia? ¿Sí? Muchas veces queremos que nos vaya bien, queremos tener una familia próspera, queremos que nuestros hijos vayan hacia adelante, que no haya situaciones a su alrededor, pero nos cuesta clamarle a Dios y pedírselo a Dios. Dejamos que todo caiga, ¿sí? Pero necesitamos, hermanos, clamar a Dios por bendiciones. Necesitamos, cada uno de nosotros, como Job, ser íntegros, perfectos, rectos. Necesitamos temerle a Dios. Dice la Biblia que el amor de Dios empieza teniendo temor a Dios. Pero un temor santo, un temor que nos ayude a cambiar nuestra manera de proceder. No solamente a sentir temor porque ya hice algo y me van a cachar, ¿qué va a pasar? Y en ese momento quieres arreglar tu vida, pero al día siguiente te vuelves a comportar de la misma manera. Necesitamos ser hombres y mujeres que clamen de una manera constante a Dios. Pero, ¿sabes? El día de hoy tu vida puede estar funcionando de esa manera. Puedes tener una familia increíble, puedes tener las cosas materiales,
Puede ser un hombre o una mujer íntegro que está clamando cada día por bendiciones a Dios. Pero alguien que también está al acecho es Satanás. Satanás está esperando el momento en que tú y yo nos descuidemos para él entrar a nuestras vidas y atacar. Dice en el versículo 6, vamos a leer del versículo 6 al 9. Dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Vamos a detenernos aquí. ¿Sabes? Satanás, como príncipe de las tinieblas de este mundo, él está atento, esperando y viendo lo que hacen los hijos de la maldad, pero no solamente los hijos de la maldad, sino también los hijos de Dios. Satanás gobierna y rodea al mundo. ¿Sabes por qué? Por el poder que le da nuestro pecado. Cada vez que nosotros pecamos, estamos alimentando el poder de Satanás. Cada vez que tú y yo hacemos algo que no es correcto ante los ojos de Dios, Satanás, se regocija. Algo que yo he pensado es, y que pienso y que algunas veces en una ocasión llegué a leer, era que decía que Satanás no está allá afuera, en las cantinas, en los antros, no está allá con la gente inmoral, con el pecador. No está allá, porque sabes, dice, ellos me pertenecen. Entonces, ellos se los tengo seguros. Pero voy a ir a los que se han apartado de mi lado, para ver en qué momento se descuidan para yo llegar a atacar y traerlos nuevamente a mí. Satanás no solamente está al pendiente de lo que hacen los demás. Satanás trabaja de una manera muy astuta, mucho más de lo que tú y yo podemos pensar. Pero algo que debe de alegrarnos y que podemos ver acá es el que pregunta a Satanás ¿dónde andas? ¿Quién es? Es Dios. Jerárquicamente Dios está por encima de todo. Pero nosotros le damos poder a Satanás. Y Satanás, ¿qué es lo que hace? Él hace alarde de su poder. Y voltea y dice, mira, fulanito que dice que te ama, que es tu hijo, pero mira cómo se está conduciendo, mira cómo ve, cómo está actuando. Cuando nadie lo ve, cuando está apartado de su congregación. Satanás se enorgullece de eso. Y él está esperando que tú y yo nos desviemos. Algo que tiene convencido al 100% a Satanás es que solamente buscamos a Dios cuando somos bendecidos. Pero cuando hay situaciones adversas, nos apartamos de Dios, ¿sí? Y le estaba diciendo, si te has puesto a pensar, y has visto, que Job, él como te honra solamente porque tú lo llenas de bendiciones. Por eso, quítale lo que tiene, ¿no? Y verás. Pero pensemos un instante, hermanos, amigos, esta mañana. ¿Servimos a Dios en todo momento de nuestras vidas?
o solamente cuando nos está yendo bien, cuando nuestro matrimonio está creciendo, cuando nuestro matrimonio está en el punto y decimos no tengo situaciones, no tengo broncas, o cuando hay situaciones difíciles en tu matrimonio, lo primero que quieres hacer es dejar todo antes de ir, de suplicar a Dios por tu matrimonio y estar de rodillas. Cuando hay situaciones complicadas en la economía, lo primero que haces es dejar de buscar a Dios, dejar de estar en una reunión pensando, ¿sabes? Dios ya no me escucha, entonces ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo? Y queremos arreglar las situaciones humanamente, pero necesitamos cada uno de nosotros pensar. Dios tiene grandes bendiciones, Dios va a proteger nuestras vidas, pero cuando nosotros, a pesar de las adversidades, podamos doblar nuestras rodillas y podamos buscarle. Dios protege nuestras vidas, nuestra familia y nuestras pertenencias, ¿sí? Dice en el versículo 10, dice en el versículo 10, ¿acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas una mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se lo llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espadas. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros, hermanos, somos íntegros en nuestro caminar, Dios nos protege. Muchas veces hemos escuchado hablar aquí en la iglesia, ¿no? Hemos dicho, bueno, en la iglesia estamos como en una burbuja, nos sentimos protegidos, ¿sí? Pero esto es la actitud de Dios. Cuando nosotros nos conducimos de una manera correcta, Dios manda su velo protector y dice en el versículo 10, a la mitad donde leíamos, dice, ¿acaso no está bajo tu protección él, su familia y sus posesiones? ¿Sabes? Cuando nosotros somos honestos, somos íntegros, Dios va a ver por nuestra vida, va a ver por nuestra familia y por nuestras pertenencias, por las cosas materiales.
Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos estar convencidos de que Dios va a bendecir. Le decía a Satanás, sí, pero tú bendices la obra de sus manos, todo el trabajo que Él hace, tú se lo multiplicas, ¿sí? ¿Es así con nuestras vidas? Tú has pensado, bueno, es que yo voy, trabajo 12, 13 horas, tengo que invertir hasta 16 horas a mi trabajo y no veo resultados, es que Dios no bendice. Pues entonces haz un alto y piensa por qué Dios no está bendiciendo tu trabajo. Nos estamos conduciendo de esa manera, de una manera correcta como lo hacía Job. Si nuestra fidelidad, hermanos, amigos que nos acompañan esta mañana, si tu fidelidad, si el buscar a Dios nace de lo profundo de tu corazón, cualquier circunstancia adversa a lo que tú puedas pensar, o sea, Dios la va a cubrir. Pero cuando es de lo profundo de tu corazón, piensa un poco. Y bueno, a lo mejor podemos decir, bueno, a lo mejor es un buen cuento, ¿no? La historia de Job, todo lo que le pasa y ni siquiera se inmuta un poco, o sea, por lo que está sucediendo. Entonces él estaba confiado, pero había situaciones difíciles que estaban pasando. Dice en el 13 y en el 15, dice, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete. Ahí empieza el desastre en la vida. No solamente de las cuestiones materiales, sino era con la familia. ¿Sabes? Para los que somos papás, yo creo que muchas veces hemos dicho, con mi familia, con mis hijos no te metas, porque soy capaz de cualquier cosa. Y aún muchas veces pensamos de una manera mundana y actuamos de una manera mundana, ¿sí?, ante las agresiones que nuestras familias pueden sentir. Pero esa es nuestra reacción humana, ¿sí? Como seres humanos reaccionamos de diferentes maneras ante situaciones externas a lo que pueda pasar con nosotros, ¿no? Hermanos, delante de Dios es comprensible que tú y yo podamos sentirnos angustiados, que de repente podamos llegar y podamos reclamarle a Dios. Pero yo todo el tiempo he dicho, si hay algo que no me está, que siento que no es lo correcto que me está pasando, o sea, muchas veces, y yo lo otro día compartía, sabes, es que a Dios no tengo que entenderlo, a Dios tengo que obedecerlo, ¿sí? Y muchas veces queremos entender a Dios y no pasa nada en nuestras vidas, es un caos, ¿sí? Pero dice en el versículo 20, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en una actitud de adoración. Imagina el corazón de Job, ¿sí? Estaban pasando cualquier cantidad de situaciones en su vida. Y lejos de ir y de agarrar su ejército, porque sin duda tenía gente, dice que era el hombre más rico en la región. Con él pudo ir, pudo atacar a esas personas y acabar con todos. Pero la actitud de Job, ¿sí?, rendirse ante los pies de Dios. Yo sé que humanamente, te decía, es complicado, ¿no? Es complicado. Cuando pasan situaciones en nuestras vidas, cuando nuestra economía no está funcionando como quisiéramos que funcionara, ¿sí?, cuando nuestro matrimonio, te digo nuestro matrimonio porque como casados, los que estamos casados, yo creo que cada día hay situaciones que tenemos que superar. Que cada día hay cosas que tenemos que madurar, que resolver en pareja. Pero cuando no se da
cuando no se da un diálogo, ¿sí?, lo primero que hacemos es darnos la vuelta y querer acabar con todo, ¿sí?, y querer culpar a Dios. Bueno, es que fue la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, ve, yo soy increíble, pero mira lo que me tocó. Y empezamos a justificarnos, ¿no? Y también es a la inversa, mira, el marido que me diste, ¿no? Yo merecía otro, andaban varios ahí tras de mí, rondando, y mira lo que me diste. ¿Sabes? Y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a no tomar responsabilidades de nuestras vidas, de cómo estamos viviendo. Hermanos, hay situaciones que van a pasar, hay problemas, ¿sí? Te vas a angustiar, sí, pero necesitas ir de rodillas, necesitamos una dependencia al 100% de Dios. Necesitamos ante las adversidades permanecer fieles, necesitamos permanecer de pie. En el versículo 21 dice: entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Wow, qué corazón del hombre, ¿no? O sea, decir, Dios, pues vine desnudo, desnudo me voy a ir, ahí está todo, ¿no? Qué corazón del Padre, ¿no? Sin duda no amaba a sus hijos, ni lo que tenía, ¿no? Porque ni siquiera, ¿sabes qué? Pues ahí está, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué sería? Bueno, no qué sería, porque yo creo que como padres hemos pasado por situaciones con nuestros hijos, aun cuando están enfermos, ¿no? Recuerdo en una ocasión que mi hija nos cayó de la cama, cayó con su brazo, se fracturó, tuvieron que operarla y estaba muy chiquita, tiene 3 años. Era una angustia, ¿no? Y te angustias, te aflige y quieres como ponerte en el lugar, ¿no? Pero mira, Job, bueno, pues tú me lo diste, tú quítamelo, llévatelo, ¿no? Pero, ¿sabes? Eso habla del nivel de espiritualidad de las personas. Eso habla del nivel en que nosotros necesitamos estar, hermanos. ¿Sabes? Decía, bueno, tú me dices las posesiones, ¿sabes? Son tuyas. Job entendía, yo solamente soy el administrador de los bienes de Dios, ¿sí? De las cosas materiales que tenemos, hermanos, solamente somos administradores. Dios nos los ha dado, a unos poco, a unos mucho, a unos está trabajando en eso, pero nosotros solamente somos administradores de los bienes de Dios. El punto es que nos aferramos a las cosas materiales, a lo que hemos logrado. Y yo creo que que podemos sentirnos así de esa manera porque pues trabajamos para eso, ¿no? O sea, ¿quién trabaja para decir voy a tener para luego que me lo quites? Pues no. El punto es que ponemos en primer lugar a las cosas materiales y que nos olvidamos que que eso que tenemos es una bendición de Dios. Entonces, nos enamoramos de lo material, nos enamoramos de los hijos, los agarramos y no queremos dejarles vivir aún la vida. Queremos que ellos estén aquí cerca de nosotros y yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger y no los dejamos que ellos sean. ¿Necesitamos estar al pendiente de nuestros hijos? Claro que necesitamos estar al pendiente de nuestros hijos, pero también nuestros hijos necesitan un espacio y necesitamos poder cada uno de nosotros. Algo que yo veo sin duda acá, la clave de todo esto era la manera en que este hombre estaba entregado a Dios. ¿Sí? Y si estamos hablando de honestidad y de integridad, pues a lo largo de mi caminar con Dios, muchas veces me ha faltado honestidad y me ha faltado integridad.
Muchas veces he culpado a Dios por las cosas que me suceden, le he reclamado a Dios por las cosas que me suceden, pero sabes, nunca primero me he detenido a pensar por qué me está sucediendo esto. Y para ser honestos, me pasan porque cometo las cosas garrafales, porque no estoy siendo honesto, porque no estoy haciendo un hombre íntegro, aún con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, porque no estoy caminando con Dios cada día. Este hombre sabía, mi dependencia es de Dios al 100%, y cada día él clamaba, cada día él estaba pidiendo la protección de Dios. A mí muchas veces me ha faltado buscar a Dios de esa manera. Muchas veces he antepuesto cualquier situación a acercarme con Dios. Muchas veces he llegado, bueno, ¿y para qué estoy en la iglesia en donde me voy a sentir más presionado? Mejor me voy allá a la otra donde yo estaba, donde no hay, nadie me está pidiendo nada, ¿sí? En donde voy, entro, salgo, hago lo que yo quiera y nadie me cuestiona nada. Pero sabes, pensamos que los hombres son los que nos van a cuestionar. Pero Dios es el que nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, y Él ve todo lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Mira, quiero terminar compartiéndote una escritura. Podemos ver a este hombre, y aún puedes leer toda la historia de Job. Situaciones difíciles, situaciones aún donde su esposa le está diciendo, bueno, ¿y por qué no te mueres y maldices a Dios? ¿No? Imagínate que tu esposa te dice eso. ¿Por qué no te mueres? Casi el vas y, ¿no? Me cuelgo, ¿no? Pero aún a pesar de todo eso, y Job se quedó sin nada. Puedes leer el libro. Pero al final, Dios le regresó el doble de lo que antes había tenido. Hijos, o sea, aún con todo y la maldad de la señora, que bueno, había ahí rencorcillo, no había amargura en su corazón, ¿no? Por todo lo que estaba pasando, pero aún así fue bendecida. Y Dios va a bendecir a tu familia por lo que tú hagas. Dios va a darte cosas increíbles. Mira, quiero compartir esta escritura, es Mateo 6, perdón. Y es Jesús hablando. Es Mateo 6, verso 25. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras las cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Sabes? Dice, los paganos andan tras todas esas cosas, las cosas materiales. Dice, y el Padre sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe de nuestra necesidad. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, a lo mejor en diferentes áreas de nuestras vidas.
¿sí? Pero dice, no busquen esas cosas. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás va a llegar solito. Muchas veces nos afanamos y pensamos, voy a trabajar y hacemos planes a futuro, voy a hacer esto, lo otro, aquello y tantas cosas, y nos angustiamos y nos enfermamos y se nos empieza a caer el pelo por la tensión y por el estrés y por tantas cosas. Estamos pensando, ¿qué va a pasar mañana? Pero mira, Jesús le dice, ¿por qué te angustias? ¿No? Carlos, Juan, ¿por qué se angustian? Ya ustedes vivan el presente, ¿no? Relájense, tranquilos, ya mañana. Mira, dice, cada día tiene ya sus problemas. Entonces, si cada día va a haber problemas y situaciones en nuestras vidas, pero Dios sabe nuestra necesidad, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Conducirnos con integridad, ponernos en las manos de Dios y dejar que Él siga bendiciendo. Amigo que nos acompañas esta mañana, quiero invitarte a que reflexiones, que pienses cómo está tu vida al día de hoy. Tal vez hay situaciones, tal vez no haya situaciones en tu vida que necesites arreglar, pero con Dios las cosas son mucho más fáciles. Si tú te acercas a Dios, Él te va a dar todo lo que necesites para poder estar bien. Hermanos, que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios nos siga llenando de cosas increíbles, ¿sí? Aun cuando las cosas parece que no tienen una salida, la verdad que la tienen. Juan, sí hay una salida. Dios tiene cosas increíbles para cada uno de nosotros. Muchas gracias por su tiempo, gracias por escucharme. A Dios sea la gloria. Buenas tardes.